Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo muy feliz y contenta de estar una nueva semana junto con ustedes. Hoy día en esta clase vamos a hablar sobre las cartas al director, ¿ya? Y vamos a redactar una. Como ustedes saben, hemos estado dentro de la línea de los textos argumentativos, específicamente analizando algunos afiches y sus mensajes, ¿ya? Lo primero que tenemos que saber es cuál es el objetivo de nuestra clase de hoy, que es reconocer la carta como medio de comunicación formal y argumentativo, ¿ya? Bueno, más que enfocarnos en lo que es la estructura de la carta y todo lo que son sus elementos, vamos a ver de qué forma podemos redactar y enfocarnos en una carta formal. Pero primero vamos a adentrarnos en lo que es la argumentación en los medios de comunicación, ¿ya? Primero que todo, quiero que leamos la siguiente carta. Dice así: Valdivia, 18 de mayo del 2016. Director, Diario El Hemisferio presente. Señor director, una conocida marca de yogur ha sacado un nuevo anuncio publicitario que se pasa frecuentemente en televisión. En él aparecen distintas mujeres que hablan de sus particulares estilos de vida y consumen el producto. El anuncio termina presentando una marca ligada al eslogan "Para todas las mujeres". A primera vista, el anuncio pareciera mostrar una imagen diversa de la mujer, pues incluye modelos con variadas características: jóvenes, maduras, una anciana, alguna de apariencia informal, otras no tan delgadas, rubias, trigueñas, de pelo negro. Pero hasta ahí llega la diversidad. Al mirarlo detenidamente nos damos cuenta de que todas ellas son de rasgos europeos. Ninguna tiene la piel morena ni los rasgos más característicos de la mujer chilena. Me parece importante superar esta visión limitada de la mujer, o, si no se es capaz de ello, no identificarse con un eslogan tan ambicioso como "todas las mujeres". Al menos yo, como mujer, no me siento representada en ninguna de las que se exhiben en estrecho abanico. Francisca Salgado, ¿cierto? Un root inventado, por supuesto, estudiante de medicina y un número inventado. Bien, ¿qué es lo primero que yo quiero que vean? Esta es una carta formal y es una carta orientada al director. ¿En qué consiste una carta al director? Consiste en una crítica, ¿cierto? Bueno, que puede ser positiva o negativa respecto a algún tipo de publicidad. Y para poder referirme a la publicidad, tengo que escribirle al director de dicha publicidad. En este caso, la muchacha le escribe al director de una reconocida marca de yogur para criticar el hecho de que aparezca siempre la misma categorización de mujeres dentro de la publicidad y no se representa a las mujeres de su propio país según sus rasgos, ¿cierto? En el caso particular de esta carta, como les digo, puede ser otro tipo de críticas, así como también positivas, ¿ya? Pero esto está orientado a escribir cartas respecto a publicidades, que es lo que hemos estado viendo en clases anteriores. Y bien, vamos a pasar a la argumentación en los medios de comunicación, ¿ya? Bueno, recordemos, chiquillos, que los medios de comunicación cumplen con diversas funciones y las más importantes son informar, entretener, formar diversos tipos de opiniones, ¿cierto? En atención a esa última función, entonces, es que los medios se orientan a un público para que ellos interpreten todos los hechos informados. Es decir, que no solamente se van a exponer hechos, sino que también vamos a transmitir ideas, opiniones, ofrecer argumentos necesarios para poder persuadir a los receptores. Ya recordemos que los receptores pueden ser lectores, radioescuchas, ya, los que escuchan radio, obviamente, televidentes, etcétera, y respecto a las determinadas apreciaciones o la valorización que tiene cada uno de ellos sobre la realidad. La pretensión de la objetividad, chiquillos, de los medios de comunicación, entonces, se trata de informar hechos objetivos. A eso me refiero con objetividad, ¿ya? No solamente en formar estos objetivos, sino que también que realicen una cobertura respecto a los hechos relacionados con la situación. Y así, de esta manera, den la tribuna a todas las opiniones sobre determinado tema. ¿Ya? Aquí no hay que tergiversar, dichas opiniones sean transparentes en cuanto a la procedencia, sino más bien a comprender las circunstancias de la actualidad y formarse una opinión al respecto, ¿ya? Entonces, dentro de de la argumentación escrita tenemos el caso de la prensa escrita, por ejemplo, donde existen muchos tipos de textos que mezclan tanto la exposición como la argumentación y que alimentan las secciones de los medios masivos que van desarrollando
esta labor, ¿cierto? Y se les conoce como los géneros periodísticos argumentativos. Los principales géneros periodísticos argumentativos son los siguientes. En primer lugar tenemos la editorial, como están viendo en la pantalla, que es un texto periodístico argumentativo donde se refleja la perspectiva o la opinión del medio, que puede ser periodístico, revista, diario electrónico, etcétera, sobre un tema polémico o un hecho de la actualidad y generalmente no llevan autor, ya que se entiende que representa la opinión del medio o es firmado por el director o directora. Y en cada publicación se incluye solamente un editorial. ¿Ya? Por otro lado, lo que vamos a ver hoy día son las cartas al director, que consiste son textos escritos, ¿cierto?, por lectores, o sea, podrían ser ustedes mismos lectores de estos medios, ¿ya? Eh, que envían estas cartas al medio y seleccionan, entonces, son seleccionados para la publicación y representan un vehículo por el cual los lectores pueden expresar su parecer sobre un hecho, ¿ya? Informado, o también pueden opinar, dar una opinión difundida respecto a la realidad sobre la que se tiene o punto de vista, ¿cierto? Manifestando el apoyo o el rechazo hacia cierta publicidad. Y esta se dirige al director como una formalidad, pero son leídas también por otros lectores, eso es lo interesante, ¿ya? Y se agrupa en una sección en la que se incluyen varias cartas. Y por último tenemos las columnas de opinión, que son textos en los que las personas reconocen, las personas que son reconocibles, o sea, no son anónimas, expresan su opinión sobre algún tema, un hecho con un lenguaje bastante personal y subjetivo, donde apoyan argumentos y los lectores que están interesados en estas columnas van siguiendo estas opiniones, ¿ya? Bueno, esto se escribe en diario, en revista y se distribuyen a lo largo de todo el número en las secciones correspondientes, ¿ya? Así que eso básicamente, chiquillos. Básicamente, lo que yo quiero que vayan entendiendo entonces es el tema de las cartas al director, ¿ya? Bueno, ahí está todo lo que les había dicho respecto a la carta del director. Entonces recordemos, la carta al director nos va a expresar un punto de vista eh, personal, ¿cierto? Nos va a relatar un punto de vista personal sobre donde nosotros vamos a apoyar o a rechazar una idea o una causa sobre una publicidad. Puede ser anónimo o también público, eso es opcional y es un texto totalmente formal. Bien. Acá tenemos algunos de los propósitos de nuestras cartas, ¿ya? ¿Cuáles son la situación de enunciación? Bueno, por un lado tenemos la carta que tiene una relación entrelazada entre tres componentes, ¿cierto? En toda carta, como dice acá, hay un enunciador, que en el caso de la carta al director vamos a ser nosotros los espectadores, ¿verdad? Y el receptor, en este caso, tendría que ser, o el destinatario tendría que ser el director de esta prensa, ¿cierto? El propósito de la carta va a depender de la crítica positiva o negativa que nosotros queramos comunicar sobre algún asunto de la publicidad, y el lenguaje a utilizar siempre va a ser formal, en este caso, ¿ya? Bueno, para poder escribir una carta yo tengo que seguir tres sencillos pasos, y aquí quiero que pongan mucha atención porque la actividad de hoy día justamente es escribir una carta y yo no les dejé la actividad adjunta al final del video, sino que lo voy a ir explicando paso a paso dentro del mismo, ¿ya? Bueno, como yo les dije anteriormente, en esta unidad nosotros vamos a proponer cómo observar y analizar distintos anuncios publicitarios, ¿cierto? Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser escoger un anuncio publicitario y escribir una carta a un medio de prensa, ¿ya? De forma, obviamente, de forma fantástica, ¿cierto? No lo vamos a hacer en la vida real, pero sí vamos a escoger un medio de prensa, ¿cierto? Y vamos a expresar nuestra opinión positiva o una crítica al respecto, ¿ya? Hacia una publicidad actual, ¿ya? ¿A qué tiene que estar enfocada nuestra crítica? Principalmente al debate sobre los roles de hombres y mujeres en la publicidad, que es lo que habíamos estado viendo en la clase anterior. Entonces, usted va a elegir una publicidad, cualquiera, la que quiera, del medio que sea, ¿ya? Que la haya escuchado en radio, la haya visto en televisión, la haya leído en el diario, revista, etcétera, de la marca que sea, usted elige, y tiene que ser una crítica
respecto a esta marca, ¿cierto? O a esta publicidad en particular, que puede ser positiva o negativa. ¿Cuáles son los tips que tienes que seguir para poder escribir tu carta entonces? En primer lugar, tienes que planificar tu carta, ¿cierto? Vas a observar entonces en tu entorno durante algunos días todos los mensajes publicitarios que usted recibe normalmente, ya sea su mail, a su radio, a su televisión, etcétera. ¿Ya? Va a seleccionar algunos 3 o 4 anuncios que le hayan interesado, se va a quedar con uno solo que le interese en profundidad y posteriormente vas a identificar y vas a describir cuál es la problemática que posee este anuncio, ¿ya? Problemática o también el beneficio que tú quisieras anunciar, ¿ya? Si es de utilidad o no, no es de utilidad, etcétera. Bueno, una vez que ya hayas hecho esto, entonces vas a escribir tu carta. Entonces, en la sección de carta es súper tradicional que nosotros nos encontremos con medios de prensa y generalmente se le llama la carta al director. En la actualidad, para evitar el sesgo de género, algunos medios lo llaman carta de opinión a los lectores, ya no lo llaman carta al director, o también lo llaman el correo de los lectores, o sea, se le ha cambiado el nombre. Bueno, la elaboración de la carta entonces es una iniciativa para que ustedes como lectores sean partícipes activos, chiquillos de la prensa, ¿ya? Y se hace con el propósito que ustedes den un punto de vista sobre un tema de interés. Generalmente esto es controversial, ¿cierto? Y por eso se permite que ustedes puedan ser anónimos o públicos dentro de este mismo tema. ¿Ya? La publicación de las cartas es decisión del medio y ustedes van a evaluar cuál es el tema interesante, o sea, el medio va a evaluar si tu carta es interesante, si es pertinente, si la opinión es fundamentada o solamente estás dando una opinión sin ningún tipo de base, no la van a publicar y por esta razón es fundamental que la carta siempre esté correctamente escrita y responda a las características de un texto formal. Como les digo, vamos a hacer una simulación de carta, no es que la vayamos a enviar, pero tenemos que seguir con todas las reglas que esta requiere, ¿ya? Quiero que se fijen bien en la estructura de la carta que están viendo a continuación, en la que eh, se nos detallan entonces los ejemplos ya de una carta al director, una carta formal. En primer lugar vamos a poner el lugar y fecha. ¿Ya? En segundo lugar, los datos del destinatario, o sea, la persona que va a recibir esta carta. En esta instancia, entonces, a esta instancia le vamos a llamar encabezado. Luego vamos a poner un saludo, director del diario tanto, etcétera, ¿ya? Tal como lo vimos en el ejemplo de la carta anterior. Luego vamos a poner una introducción y un planteamiento y un cierre dentro del cuerpo de la carta. Y posteriormente vamos a poner una firma en la que tienen que estar todos los detalles, ¿ya? Como por ejemplo la identificación completa, el nombre, el RUT, la ocupación, qué haces si tú eres estudiante, estudiante de educación básica, media, trabajador, etcétera, teléfono, para poder verificar quién es el remitente. En el caso que ustedes me envíen la tarea, no es necesario que me pongan un root verdadero ni tampoco el teléfono, ¿ya? Así que no se preocupen en ese aspecto. Y el nombre y el apellido, y ya yo manejo esa información. Bueno, lo importante de la carta, chiquillos, es que ustedes siempre se expresen con un lenguaje respetuoso, un lenguaje formal, aunque ustedes estén en desacuerdo y quieran criticar, igual lo tienen que hacer con un lenguaje formal, ¿ya? Tienen que ser breves, tienen que ser directos y claros. Y el medio de comunicación es indispensable que ustedes se ajusten a los espacios y los tiempos que se disponen, por lo tanto, por eso tienen que ser súper breves, ¿ya? Utilizar pronombres personales para que evitemos las reiteraciones constantes, utilizar las reglas ortográficas pertinentes, ¿ya? Luego, antes de empezar a escribir, como yo les dije anteriormente, vamos a planificar. Por lo tanto, lo primero que yo voy a hacer es plantearme las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿sobre qué anuncio escribiré? ¿Ya? Acá es súper importante que ustedes vayan reconociendo qué es lo que quieren escribir en su carta, ¿cierto? ¿Qué opinión plantearé? ¿Cuáles son mis argumentos? ¿Ya? Entonces, ¿a quién está dirigida la carta?
primero que todo, aquí en esta información esta información la van a incluir en el encabezado de la carta, según la estructura que yo les di anteriormente. Aunque no se publique, la deben escribir en la carta, ¿ya? Para respetar la estructura formal. Aquí van a incluir la identificación del receptor, el nombre o el cargo que ocupa y el medio que dirige. Posteriormente, donde dice sobre qué anuncio escribiré, esta es la información que va a dar contenido a la introducción de la carta o primer párrafo y donde ustedes van a presentar el tema o problema que van a tratar y se contextualiza. Por ejemplo, si quieren describir el anuncio, si quieren mencionar dónde se exhibe, entre otros datos sobre el tema. ¿Qué opinión van a plantear y cuáles son sus argumentos? Este es el desarrollo de la carta y tiene el contenido o el planteamiento de la carta. Y puede tomarle por lo menos uno o dos párrafos. Ya aquí van a definir su punto de vista y van a precisar en qué características del anuncio se están apoyando. O sea, si están a favor o en contra, ¿por qué? ¿Qué características tenía el anuncio que usted tomara esta decisión o esta postura, la cual está planteando en su carta, ¿cierto? También va a relacionarlo con otros anuncios, situaciones, experiencias que puedas tener, opiniones de expertos que puedan apoyar tu posición, etcétera. O sea, si tú quieres hacer algún tipo de cita, lo puedes hacer. ¿Ya? Y por último, ¿con qué idea van a terminar la carta? Acá, esto va en el último párrafo. Y acá ustedes van a formular un cierre o una conclusión. Y pueden destacar la importancia del problema, sugerir un modo de resolverlo, plantear desafíos que deja, o, por ejemplo, pueden poner otra idea que vaya a estimular la reflexión de los lectores que van a leer su carta, porque recuerde, no solamente la va a leer el director, sino que la pueden leer todos los lectores que quieran, ¿ya? Durante la escritura es súper importante que se expresen con un lenguaje respetuoso y formal, aunque ustedes, como les dije anteriormente, estén en desacuerdo o quieran criticar. Tienen que ser breves, directos y claros, ya que en los medios de comunicación es súper importante ajustarse a los espacios y a los tiempos que se disponen. Tienen que utilizar los pronombres personales para evitar reiteraciones. Ya yo no puedo estar en toda mi carta diciendo don Juan, don Juan, don Juan y don Juan. No, tengo que poner don Juan, el individuo, ya, y puedo utilizar muchos pronombres para mencionarlo y que no suene tan repetitivo, ¿cierto? Y recuerden, por último, que al finalizar la carta tienen que poner todos los datos, aunque sean ficticios, para esta ocasión que es una actividad, ¿cierto? Una vez que ustedes tengan todo listo, entonces van a escribir en su borrador. Recuerden que es muy importante, antes de escribir una carta definitiva, escribir un borrador para ver más o menos las ideas, si me equivoqué en algo, si hay algo que yo quiera cambiar, esta es la oportunidad, ¿ya? Acá yo me voy a tener que fijar en la coherencia del texto en general, ¿cierto? Y de cada párrafo, o sea, que no vaya a hablar ninguna barbaridad, que se entienda perfecto, que mi tema esté todo relacionado entre sí. Me tengo que fijar en la cohesión, ¿ya? Y con esto me van a ayudar los conectores para que tenga una buena cohesión, mi texto esté todo en conjunto y la idea se entienda perfecto. Y tengo que usar adecuada y correctamente entonces los pronombres personales, tanto tónicos como átomos, que yo se los había enseñado en alguna ocasión, ¿cierto? Entonces, cuando paso al limpio, tengo que, como les dije anteriormente, tener una tipografía súper legible, o sea, que se entienda lo que yo estoy escribiendo, ¿ya? Por otro lado, como les decía, tengo que aplicar todas las correcciones necesarias dentro de mi carta, ¿ya? Y tengo que cuidar también el formato. Así que súper importante estos datos, chicos. Bien. Si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que acabamos de ver, no olviden escribirme a mi correo que es prof.carolinarojasv@gmail.com. Chicos, recuerden entonces, ¿en qué consiste la actividad? Escoger algún tipo de publicidad y escribir una carta al director de esta publicidad planteándole alguna crítica o algo que le haya parecido interesante respecto a esta publicidad, ¿cierto? Y con un lenguaje formal, tomando en cuenta todos los consejos que dimos anteriormente. Y básicamente eso. Y si tienen alguna duda, no olviden por favor escribirme para yo poder contestarles a la brevedad. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase.